Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es un podcast NBA, el programa que se ha cargado a Henry Kissinger. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña como siempre Javier R. Rodríguez. Javi, ¿sientes que tu poder del gafe se ha regenerado o ha alcanzado un nivel superior al haber ayudado a la parca a encontrar a Kissinger en la máquina de cachipún? Como ya dijimos, creo que fue en el primer podcast, no soy supersticioso, solo un poco ticioso. Y claro, si tengo que cargar con el San Benito de dijiste que los Celtics estaban sin lesiones y se ha lesionado fulanito y tengo que cargar con esa responsabilidad, tío, me he cargado a Kissinger. Que ha sido muy mucho, bueno. pero... O sea, grabamos el jueves pasado y yo me levanto el siguiente jueves, que fue ayer, ¿no? Y lo primero que hago nada más despertarme no es ni mirar los resultados de la NBA, porque además ayer no trabajaba, sino que veo un mensaje de tú, que la hemos liado, que está Kissinger muerto. Digo, yo soy de esta gente que... Y a continuación la gente se iba despertando y nos iba mencionando a lo largo del día de que nos lo habíamos cargado, que muchas gracias y demás. Yo soy de esta gente que me tengo que poner varias alarmas porque la primera la ignoro completamente y tenía la primera ayer a las 7 de la mañana. Y voy a apagar la alarma. Me sorprendió que tú te despertases antes que yo. Que no sé si claro, porque fui a apagar la alarma y de repente veo un mensaje de Álvaro diciendo me das miedo. Y he dicho, ¿qué ha pasado, tío? La última vez que levanté con el móvil así fue cuando traspasaron a Smart. Y digo, ¿qué ha pasado? Digo, se ha muerto Smart o una cosa por el estilo. Fue Kissinger, así que no pude dormir de la emoción. Me empecé a reír y me levanté de la cama. Y te escribí esto seguido. Ahora que hablamos de gafe, en este podcast nos hemos cargado, yo diría que ya varias, quiero decir, no físicamente como a Kissinger, pero sí que nos hemos cargado a varios equipos y figuras. Yo decía a principio de temporada que los Pistons no estaban tan mal, a pesar de que tú dijiste que iban a ser el peor equipo de la historia. Así que ahora, mientras estamos grabando, los Pistons se han convertido en el 8º equipo en toda la historia de la NBA en terminar todo un mes sin ganar un solo partido. De todas las cosas que hemos dicho en estos 2 meses o así que llevamos haciéndolo, ¿cuál crees que va a ser la siguiente cosa que vamos a gafar? ¿O alguien que se va a ver damnificado por nuestro superpoder del gafe? Hombre, ya está pasando una cosa, pero en positivo, que es que el torneo de la NBA como que le está gustando a todo el mundo a medida que han pasado las semanas. Así que nos hemos cargado a Kissinger, dijimos que los Pistons iba a ser top 10 peor equipo de la historia y dijimos que bueno, que el torneo era un parche, que sí, que estaba muy bien, que sería entretenidillo porque peor, más aburrido que la temporada regular no va a ser, pero yo incluso estoy encantado. El otro día me he visto un Celtics contra Bulls con interés. Sí, hombre, pero porque a mí lo que más me está llamando la atención es tener que explicar a los Yankees lo que es el básquet a verás. Que se están viendo ofendidos por tener que ganar de 25 en vez de dejar correr el marcador y demás. A mí me parece impactante que se sientan ofendidos por una cuestión tan obvia que viene con el propio formato competitivo. Sí, lo hablaba el otro día con Pepe, en plan de... Me acuerdo de cuando le metió 8-1, 8-0 el Barça de Guardiola al Almería Juan Malillo. Que Juan Malillo le preguntó a un periodista la típica mierda en plan de bueno, pero ¿no te parece una falta de respeto de un colega? Y dice, no. Para mí una falta de respeto había sido el que dejasen de intentarlo. Que dijesen, bueno, voy tan sobrado que... Y lo he dicho muchas veces, para mí la NBA se fue a tomar por culo el primer día que un tío al descanso o al final de un cuarto no lanzó desde medio de la cancha para ver si sonaba la flauta. Estás jugando para ganar, tus porcentajes le importan a una persona en este mundo que eres tú. O sea, ninguno de los que estamos alrededor nos importa. Pues esto es igual. Si ahora hay un basquetaveraje que tienes que explicar a los Yankees lo que es, como habrá que explicar en su día los empates y estas cosas que no les entran en la cabeza, lo siento mucho, si hay un tanteo por puntos, hay que meter todos los que puedas. De hecho, fíjate si lo llevaban regular los Yankees, que la NBA envió como para la última jornada los escenarios de desempate y demás. No eran capaces, o sea, en el documento que enviaron, de poner los números. O sea, yo me tuve que sacar las cifras sumando a tal para ver quién podía ser el que pasaba y el que no. E incluso haciendo eso no quedaba claro de lo mal explicado que estaban en las normas del torneo. O sea, el año que viene no tienen que arreglar eso porque es imposible. No se parece en nada a lo que estamos acostumbrados aquí de los torneos FIBA y demás. O sea, porque podrían haber pasado los Warriors a pesar de que... le habían anunciado a los Suns de que ya se habían clasificado, pero claro, los Warriors podían ganar si ganaban de 40 y pico, que no era real, pero todavía era posible. Bueno, volviendo a las narrativas, otra narrativa que has hecho cierta, como está aquí, que es el periodismo español le pega 100 patadas al americano,
Porque yo, por ejemplo, en el caso concreto de los Celtics, mejor que lo explicaba minuto a minuto Gaitán, que cada 2 minutos al final de cuarto le explicando, pero mira, faltan estos puntos, a falta de minutos están fuera Claro. porque no sé cuánto. Veas a las referencias a los totens de Twitter Celtics en Estados Unidos, Blancarialis y toda esta gente, ni por Sufriendo. dónde les daba el agua. Ni por dónde les daba el agua, sabían. En fin. Pues bueno, en este 9º episodio de Esto no es un podcast NBA, hemos querido empezar un serial nuevo, a través del cual vamos a analizar toda la historia de la NBA, pero a nuestra manera. Y nuestro objetivo es hacer un capítulo de este serial uno cada mes, o al menos uno cada 5 posibles, más o menos. En el primer serial, en este serial lo que buscamos es analizar los mitos, las realidades y las leyendas de cada década de la NBA. Y para arrancar lo hacemos con las décadas de los años 50 y los años 60, bajo la premisa del presunto desprestigio que cuentan ambas épocas. Así que hoy, en Esto no es un podcast NBA, rompemos una lanza a favor de los albores de la NBA. Empezamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. La NBA comienza oficialmente la temporada 49-50 con la fusión de la BAA y la NBL. La única fusión, en realidad, en la historia de toda la NBA. Un punto de partida que supuso el comienzo de un relato que se extiende hasta nuestros días. Sin embargo, en aquella época el baloncesto profesional luchaba por sobrevivir entre exhibiciones de patinaje sobre hielo, ferias agrícolas y el hockey. La NBA ofrecía un escenario nuevo para aglutinar todo el básquet profesional bajo el mismo paraguas, en especial en la costa este y el medio oeste estadounidense. De los 50 siempre se habla con cierta distancia. La gente no sabe muy bien qué pasó, cómo eran en realidad los jugadores y cuál era el nivel de los equipos. Un poco en realidad como lo que sucede con los años 60, diría yo, Javi, aunque lo único que marca la diferencia es que la gente, hablo de la gente a nivel general, público, sabe reconocer ciertos nombres como los Will Chamberlain, los Bill Russell o incluso, si me apuras, un Jerry West. ¿Por qué crees que ocurre esto? Porque no voy tanto por el hecho de ocurrir hace mucho tiempo, por tanto la gente no nos tiene tan presentes, sino por una cuestión de cercanía, porque hay mucha gente que tiene mucho más presentes los años 80 que ocurrieron hace ya 40 años que los 2010 y 2000, que son hace 4 días. ¿Soy bueno o soy malo a la hora de responderte a esta pregunta? Hombre, conociéndote, sé malo. Creo que lo principal por lo que tenemos conocimiento de los 60 es porque, más allá de que hay una explosión de todo lo que viene a ser el tema del entretenimiento, tengo que recordar que los 50 están muy cerquita del final de la Segunda Guerra Mundial, posguerra y demás, pero creo que aparte de eso, de este boom que hay del entretenimiento, hay una franquicia reconocible. Son la época de los Celtics, aunque solo sea por ese hecho de estar dando el coñazo cierta parte de la afición o de cierto reconocimiento, encima es el inicio también del pique con los Lakers y demás, pero creo que tienes un punto clave, tienes algo en tu imaginario que es en plan de 60 son los Celtics, 70 es la cocaína, los 80 son los Celtics y los Lakers, los 90 son Jordan, los 2000 son así. Podrías ¿sabes? haber dicho simplemente los 60 son cocaína, los 70 son cocaína, los 80 son cocaína. Claro. Y así continuar con todo. Claro, y volviendo al anterior podcast, sí que hay una dinastía, un equipo reconocible en esa década, pero ¿dónde está? ¿Qué pasa con esa franquicia? ¿Por qué no hay gente dando el Escucharlo coñazo? en el anterior episodio. Que, Claro. por si hay alguien que no lo escuchó, son los Minneapolis Lakers. Que Minneapolis es un sitio magnífico para pasar el invierno. Exacto. Pero si esos 5 anillos se ganan en Los Ángeles y tal cual, pues el mismo coñazo que se da con Bill Russell, dinastía, tendrías cada 3 días aficionados de Los Ángeles legítimamente reclamando la primera dinastía somos nosotros, la primera estrella es Mikan y demás. Pero yo creo que eso es uno de los factores que ha ayudado a que también
Los 50 todavía sigue siendo la época de la radio. Recordamos que cuando gana las elecciones Kennedy es el primero que, vamos, todavía se dice que gana las elecciones por la radio, porque es el medio de comunicación de masas. No tenemos tanto ni siquiera referentes visuales porque ni siquiera se suele retransmitir por televisión. Son un cúmulo de factores. ¿El debate de Kennedy contra Nixon es el primero que se emite en televisión? O sea, porque creo recordar que es el que siempre se pone de ejemplo a la hora de analizar. No, es el de Nixon contra Ford, si no me equivoco. ¿En serio? El que se pone como ejemplo. Creo, yo creo que es el de Kennedy, porque al final tienes como dos imágenes muy contrapuestas de Kennedy como el perfecto candidato presidenciable y luego tienes a Nixon, que es nuestro José María Aznar de andar por casa. Sí. Yo lo digo porque siempre lo oigo por una cuestión de decir, es una referencia, Sí, tienes tu razón. El primero fue el de Kennedy contra Nixon. Bueno, pero el punto me vale y me sirve para hablar algo importante, y es lo que decíamos en el anterior episodio, de que en esa época, prácticamente hasta el 57 o así, el baloncesto se retransmite más allá de la radio, que es, digamos, muy general en todo el mundo, se retransmite por cine. O sea, se hacen resúmenes de partidos y se graban con cámaras de cine para ser emitidos en sesiones o bien previas al inicio de una película o bien como sesiones no sé muy bien, no estudié este tipo de cosas, pero de que se proyectaban como una serie de cortometrajes concretos encorsetados para que fuesen vistas en este tipo de sitios. Sí, claro, y lo que decía anteriormente del espectáculo no es baladí, porque para la mentalidad americana las ligas profesionales empiezan a tomar relevancia a partir de los años 70-80 prácticamente. Hasta ahí lo que se entiende como deporte, como entiendes tú, de ves al equipo para ver quién gana, son los deportes universitarios. Claro. Son los que tienen, de hecho... Porque tienes ahí una adscripción emocional con ese equipo, porque realmente eso hacía ser el equipo de la ciudad. Exacto, pueblo, que me corrijan los fanáticos de la NFL, porque aquí seguro que meto la pata, pero hasta los años, si no me equivoco, 60-70, la NFL profesional era una liga de bromas, no se tomaban muy en serio. De hecho, los jugadores de universitarios que daban el salto eran la minoría, ni siquiera eran los mejores, porque ya pues estaban haciendo sus cosas, pero en el momento que ya alcanzabas el techo de la universidad es cuando se acababa tu techo como deportista. Sí, en el deporte profesional es un espectáculo. En el básquet era igual. Yo diría que los únicos deportes que sí que profesionalmente eran muy sólidos en esta época, en los años 30, 40, 50 y casi hasta los 60, eran el hockey y el béisbol, porque sí que te permitían el hockey porque se alternaba con el béisbol, porque cuando terminaba uno empezaba otro, que es un poco lo que ahora sucede con la NBA, que es el que ha tomado el relevo del hockey sobre hielo en Estados Unidos, pero que anteriormente, bueno, la NBA ya sabemos que surge para rellenar los huecos que tenía la liga de hockey profesional a nivel de estadios. Y ese es el punto central de esta época en la NBA. El baloncesto lo que vivía era por y de la gente que llenaba los estadios. Porque si no existe una televisión que pueda comprarte tus derechos y que haya gente detrás viendo, por mucho que sea retransmitido en la radio y por mucho que haya medios escritos, el seguimiento es minúsculo y la emoción o el lore que puedes levantar es muy reducido. Por tanto, era tan importante el tener mercados fuertes. Por eso estaba un Nueva York, por eso estaba un Boston, un Filadelfia, un Baltimore, que eran sitios donde sí que había esta tradición. Y ahí entronca un poco, hablando con esto del espectáculo, con dos figuras. Para mí los años 50 es una época de transición. Ocurren muchísimas cosas, se avanza muy rápido y al mismo tiempo se retrocede mucho. Y hay dos figuras que yo creo que ayudan a cambiar lo que decías tú de el espectáculo, que son George Mikan. La gente paga por ver a Mikan y Mikan ¿cómo se dice? Lo mueven a jugar como local a Nueva York en muchas ocasiones porque la gente quería ver al gigante. Y el segundo es Bob Cousy. Y aquí te dejo hablar todo lo que quieras del señor Bob Cousy, porque sin estos dos jugadores yo creo que no se puede entender lo que sucedería después en la NBA, por mucho éxito que tuvieran los Celtics o por mucho éxito que pudieran traer luego los Lakers. Claro, de nuevo, como hemos explicado, esto era entretenimiento. Tú tienes un pabellón, quieres que se llene X fechas al año y te montas el equipo, como se monta, por ejemplo, el Tour de Francia, que lo monta el equipo para vender periódicos, o el Giro de Italia, lo monta la Gaceta de los Sport. Pues tú, básicamente, es un propietario que montas el equipo para tener un espectáculo que llenar, porque era eso, el baloncesto, el espectáculo. De hecho, por mucho que se hable en los 50 o 60 de Minneapolis Lakers o Boston Celtics, el equipo más grande del planeta baloncesto son los Globetrotters. Eres el equipo... Eso es.
que ya lo tengo más grande, pero es el equipo más grande del planeta. Esto es un espectáculo. Y Bob Cousy, dejando de lado del éxito temprano de Micah, Bob Cousy era espectáculo. Era un tío que tú ves el típico vídeo en plan de así fue como se inventó el racismo, que sale Cousy botando la pelota, dando vueltas sobre sí mismo. Y de hecho, tenía tanta fama de ser un jugador circense, de destacar por el espectáculo, que cuando Red Auerbach, bueno, cuando el propietario de los Celtics, perdón, tiene la opción de hacerse con sus servicios que tienen los Celtics de hecho de llevarse a los jugadores, Auerbach pide ese proceso, no coger a Bob Cousy. Porque Auerbach ya sabemos todos la mitología que hay de aquí ganar, ganar, sudar, correr, ganar, tal cual, y no quería a Bob Cousy porque el imaginario que tenía incluso él era de un jugador circense que hacía cosas mágicas, espectaculares, pero en su opinión poco efectivas. Mira, que siempre, creo que esto lo hablamos con, no sé si fue en el primer o en el segundo episodio. Los jugadores trascienden a la época en la medida en la que son reproducibles lo que hacen. Por muy bueno que sea, o que fuese, perdón, George Mikan, nadie podía hacer lo que él. Es decir, sí, evidentemente un niño de 10 años podía hacer eso contra un niño de 6, pero esa superioridad física no es trasladable para un jugador cualquiera. Bob Cousy sí, en cierta medida. Todo el mundo, entre comillas, podía pillar un balón y empezar a mejorar sus habilidades con el bote. Eso es lo que le hace trascender a nivel histórico a Bob Cousy, de tal manera que incluso a día de hoy, a pesar de que hubiese jugadores que pudieran tener una técnica individual igual o incluso superior, como podían ser algún que otro jugador afroamericano, ha trascendido Bob Cousy bien por el sesgo racial que ya sabemos que existía en los años 50 y que hablaremos a continuación, o bien por una cuestión de que lo que él hacía trascendió de tal manera que todo el mundo lo acepta como el pionero, en cierta medida, de lo que representa esa época y de la importancia que tuvo a posteriori, porque Bob Cousy se retira relativamente pronto para la carrera que podía haber tenido, porque luego, de hecho, vuelve con los Cincinnati Royals para una última temporada muy extraña, pero Bob Cousy se retira en el 63 con 34 años, aunque con una cara de un señor de 55. Sí, y se retira, creo que, de nuevo, a pesar de que no es la primera estrella de la NBA, porque tiene el primer creo que sí es el primero que se retira con estatus de estrella. Sí. Es decir, en plan de, bueno, un poco puedo hacer lo que le dé la gana. Y estoy muy acuerdo con lo que dices tú, en plan de que si lo puedes replicar es más fácil que tengas, bueno, si crees en tu cabeza que puedes replicarlo. Sí, bueno, por eso ejemplo, es otra cuestión diferente. Exacto, ya, todo el mundo dice, yo puedo dar un pase con el codo como Jason Williams, digo, sí que bueno, inténtalo, claro. Pero la cuestión es que tiene ese peso y luego encima se une el punto de jugador circense y justo que tiene tan buena suerte de que cae en la mayor dinastía de la historia, con lo cual, de nuevo, es como si, pues salvando las 30.000 millas de distancias, como si Jason Williams cae en los San Antonio Spurs y gana 8 anillos con Tim Duncan. Si ahora veis el vídeo una vez a la semana, lo estáis viendo todos los putos días. Eso te iba a decir, Bob Cousy es el Jason Williams de nuestra generación. Sé que es muy complicado hablar del tema del juego y luego ya lo introduzco a lo que vamos a hablar de los años 50, que es el tema racial, pero creo que es importante hablar de que el juego en los años 50 era un baloncesto muchísimo más sencillo de lo que podemos imaginar. La táctica todavía estaba bastante por evolucionar y a nivel técnico, para que nos hagamos una idea, el tiro en suspensión era casi como territorio vedado en el primer lustro de los años 50. O sea, el hecho de que Joe Fulks, que es el primer jugador que en cierta medida, ¿cómo se dice?, hace que se popularice el tiro en suspensión, lo que nosotros conocemos como lanzar a canasta saltando. Antes no se saltaba para qué curioso, lanzar. ¿No? La mitología que con el apellido Fulks y el tirar o no tirar. No, este es Fulks. No Fulks. Vale. Pero sí, también. Qué cabrón. Pero lo que venía diciendo, que es un juego todavía muy condicionado por la ausencia de bote y de interiores de referencia. Por eso decía el hecho de que la importancia de George Mikan y de Bob Cousy como esas dos figuras que repuntan. Pero también hay jugadores que podríamos incluso incluir como prototipos de figuras modernas, como podían ser Bob Pettit o Dolph Sayers, que eran híbridos o prototipos o arquetipos, como lo queramos llamar, de cuatros modernos, porque tiraban de media distancia, podían botar, incluso hay vídeos de Sayers que tira 6 metros y pico, casi 7. O sea, es una auténtica barbaridad. Bueno, después de esta panenquitada,
Sí. Voy a hablar de lo importante que es el tema racial en los años 50. Cuando se draftea el primer jugador afroamericano en la NBA, que es en 1950, en abril de 1950, la NBA ya lleva, bueno, la NBA y la BAA ya llevan 4 temporadas de existencia. Recordemos que la NBL, que es la liga con la que se fusiona la NBA, ya había jugadores afroamericanos. No estaban prohibidos, pero en la NBA, BA, no es que estuviesen prohibidos, pero por alguna razón que desconocemos, pues no se contrataba a ninguno. Sí. Por la razón que fuese. Y aquí tiene mucho que ver con el tema de los Globetrotters. Los Globetrotters, lo decías antes tú, Javi, eran el equipo más importante del mundo del baloncesto. A nivel, no ya global, porque la globalización de los Globetrotters vendría después, pero sí de ser un referente en cuanto a llenar estadios y sobre todo de ser espectáculo. Y la NBA tuvo muchísimos problemas a principios de su historia para poder competir y rivalizar con unos Globetrotters que literalmente eran un equipo ambulante. Sí, yo creo que la comparación más acertada es decir que en aquella época la NBA era el circo de Ángel Cristo y los Globetrotters era el circo del sol. Ande. Tú la dificultad que tienes para atraer talento, para pagar dinero, para tener repercusión, en plan, en el caso conocidísimos, los que sean más conocidos, como puede ser el de Bill Russell y el de Will Chamberlain, tu primera intención no es dedicarse al baloncesto profesional conocido como NBA, es ir con los Globetrotters porque es lo que has visto desde pequeño, es tu aspiración, es el espectáculo más grande del mundo, entre comillas, en ese momento. Y eso, la NBA tiene problemas, uno, porque no vas a jamás a conseguir pagar lo que podían pagar de aquella los Globetrotters, y lo segundo, porque no está en el imaginario colectivo de la gente que tu aspiración sea llegar a la NBA. Se empieza luego con el tiempo a decaer un poquitillo eso. Lo único que quería aportar una cosa con lo que respecto a lo que has dicho antes, que a los 50, si para mí tiene una cosa clave, es que se empieza a marcar como es el hecho de lo que era la NBA moderna, que estamos acostumbrados. Sobre todo desde un punto de vista muy importante, que es la NBA metiendo mano para que el bicho funcione. Porque siempre que hablamos, Un melón muy importante, siempre que hablamos en plan de grandes cambios de la NBA desde arriba, se menciona el cambio del tiro de triple, pero el fundamental se mete en la década de los 50, que es el marcador a 24 segundos. Es que eso es una pasada. O sea, Porque ahí sí que antes de eso el baloncesto era infumable. pero infumable de una manera increíble. O sea, de pegarte 4 minutos sin parar viendo a Bob Cousy regatear como si fuese Messi. Sí. Claro, si eres de los Celtics, genial. Pero como te toque ser los Baltimore Bullets, estás jodido. Sí, y perdón por verte atrás, pero es que justo me he acordado que se me había meter Bueno, los tweets, pero bueno. y ahora que esto me permite meter una cuña, y la NBA salvó su propio negocio cortando por lo sano en una situación en la que en otras circunstancias, en otro contexto histórico, estarían muertos, y es un jugador apostando y amañando partidos de manera deliberada, como es Jack Molinas, que a pesar de que no había causa probada, o sea, no había una causa legítima y legal para decir, vale, este tío está fuera de la liga, literalmente que le expulsan y sin motivo de... O sea, sin las pruebas como tal para poder hacerlo. Y queda completamente apartado por una cuestión tan sencilla como esto es un problema futuro de imagen. Necesitamos que la NBA parezca lo más limpia posible, tanto para anunciantes, comerciantes, como para la propia viabilidad del negocio. Y ahora ya volvemos sobre el tema racial, Sí. pero Vale, es que quería meter esta cuña. Sí. Luego, la NBA está... De hecho, la imagen progresista que tiene la NBA a día de hoy, como la liga más avanzada de los Estados Unidos, que de nuevo, podemos estar más o menos de acuerdo, que lo sea que no, Sí, pero no, estoy de acuerdo. En comparación con los demás, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, nace en esta década. Porque no solo por hecho en plan de cuando se empiezan a incluir jugadores afroamericanos, el hecho de que la máxima estrella de la liga, que es Bill Russell, es el segundo deportista más involucrado con el movimiento de los derechos civiles justo después de Muhammad Ali, que incluso la de futura estrella de la siguiente década, que es Abdul-Jabbar, también esté presente en todos esos movimientos, y el hecho en plan de los famosos All Black Knicks, que eran pues, las primeras que se plantean, que plantan un equipo entero de jugadores afroamericanos que vienen un poquito más lejos. Es decir, es toda la década de 60 que en el imaginario colectivo estadounidense está marcado por el verano del amor. Cuando acaba el verano del amor con
tarado de Manson haciendo sus cosas. Y obviamente la década del movimiento por los derechos civiles. En plan, y la NBA es patrón, santo y seña de todo ese imaginario colectivo que hay en la NBA en la sociedad americana en aquella época. Bueno, pues yo ahora vengo a pegarle una patada al imaginario colectivo. Perfecto. La realidad es que a principios de los años 50, en el momento en el que, digamos, se decide de manera no oficial permitir la entrada de jugadores afroamericanos, Eddie Gottlieb, que era el dueño de los Philadelphia Warriors antes de que se mudasen a San Francisco, en la reunión en la que se accedió a esto, las fuentes dicen que, digo y cito, sois unos estúpidos hijos de puta. ¿Sabéis lo que va a pasar si lo permitimos? En 5 años habrá un 75% de jugadores negros. Si sobrevivimos a eso, claro. No draftearemos a ninguno de ellos. Habéis arruinado el baloncesto. Esta es la realidad. Creo que fueron 9 años después, Eddie Gottlieb utilizó su elección territorial de draft para elegir a Will Chamberlain. Ahí yo creo que ya no le importaba mucho el color de piel del jugador, pero lo que te deja entrever es que, por mucho que la NBA dijese que, o que tú ahora estés defendiendo que para mí, la visión progresista la empieza a aplicar la NBA a partir de los años 2000, porque en los años 80 son una extensión de Ronald Reagan. Sí. Y nos puede vender lo que quiera, pero David Stern no, 100%. podía ser demócrata, pero era un republicano en lo social y en lo económico. La realidad hasta ese momento, por muchas introducciones minúsculas que se pudieran hacer, era que la gran parte de los dueños, de los entrenadores incluso, eran abiertamente racistas porque la sociedad entera estadounidense era racista. Correcto. Eran coherentes con su contexto. Pero sí que es cierto que se dieron pasos muy importantes hacia adelante que derivaron en mejoras. De nuevo, vuelvo a citar otro testimonio. Earl Lloyd, uno de los primeros afroamericanos, creo que es uno de los 3 en ser drafteado. Ahora mismo no sé si es el primero en ser drafteado o el primero en jugar, ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, sobre una cuestión que de nuevo no era explícita, pero sí que todo el mundo sabía, y era el tema de las cuotas, de que había como un número tope en la construcción de las plantillas de los jugadores, de los equipos, para introducir a jugadores afroamericanos. Y decía, siempre sentí que la cuota de cada equipo era un jugador afroamericano, se refería. Nunca más de 2 en la mayor parte de los equipos. 2 era un buen número porque 2 jugadores podían ocupar la misma habitación. Si tenías 3, debías colocar a uno con otro chico blanco. No todos los equipos se preocupaban por esto, pero muchos sí. Y con muchos sí, probablemente se estuviese refiriendo a todos los que estaban en el sur o en el medio oeste, tipo San Luis, Cincinnati, que son sitios muy complicados en esa época. Porque al final luego tenías que ir a jugarte a un Kentucky, a un Knoxville, a sitios donde la segregación no es que existiese, es que era. O sea, la sociedad estaba segregada. Y que están votando hace 2 meses para volver a colegios segregados. Tampoco no... Hostia, eso no lo sabía más de esto. Tampoco nos hagamos pajas con los pies. Sí, pero en Carolina del Norte ha habido hace... No 2 meses, pero 3 años que estaban hablando en plan de no de que se segreguen los colegios, sino que haya colegios que tengan derecho a segregarse y eso se les da los cojones. Claro. Pero bueno, partiendo de esa base, bueno, sí, la sociedad era como era. 1000 veces se ha contado la anécdota de Bill Russell llegando siendo campeón olímpico, yendo a comer a un restaurante del centro y que le digan, lo siento, puedes coger el oro y metértelo por el culo que aquí no vas a entrar. Tienes el ejemplo de 1000 veces también de nuevo, Bill Russell, que ha sido más vocal sobre esto de, mira, por mucho que fuese el jugador de Boston tal cual, de hecho, el propio Bill Russell, que es la imagen de esta década, siempre ha hecho una separación muy clara entre los Celtics y Boston. A mí me parece crucial. Es crucial, porque de nuevo, dices, con mucha razón has dicho lo de que la NBA vende esta imagen, pero claro, por mucho que hubiese 860 equipos o 860 dueños que no compartiesen la decisión de abrir al público, a los jugadores afroamericanos, una frase que tú te has cansado de escuchar como yo, por estúpida, que es la de la historia la historia la escriben los que ganan, el que gana es negro. Y la imagen de la liga es Bill Russell en esa época, y es la única liga de las 4 grandes americanas, como que aquí eran 3 grandes, y el baloncesto ahí sin dar mucha guerra, es la única que tiene una estrella afroamericana, que de aquella te importa de poco porque no tenemos
toda esta peso en la narrativa ahora. Pero ahora, en 2023, a la hora de la NBA vender su muñeco, lo tiene perfecto. Es decir, mira, nuestro muñeco era esto es lo que hacíamos, etcétera. Luego, sobre lo que has comentado del presidente de los Sixers, un racista de todo muy Los lomo, Sixers no, de los Warriors, de los Warriors, perdón. Un hijo de la gran puta, todo lo que quieras, pero un puto visionario. Porque acabó pasando todo lo que dijo él. El 75% de la liga afroamericana. Pero no se arruinó el baloncesto. ¿Pero qué pasó en la década de los 70 cuando no teníamos estrellas blancas a las que llenas en estadios? ¿Que llenarse pabellones? Claro. ¿Qué habría pasado si no sale la River y vendemos el muñeco del blanco también sabe jugar? Uf. Sí, porque con Dave Cowens no vamos muy lejos. No. Y con John Havlicek tampoco. Y con Bill Walton cojo tampoco era mucha cosa que vender. Es decir, un racista, un hijo de puta. No quiero cenar en mi vida con ese señor ni con seguramente ninguno de sus nietos por cómo pinta el asunto. Pero un visionario. Porque lo clavó. Bueno. Y además es que lo clavó porque a pocos años lo que decía, elige a Will Chamberlain. Will Chamberlain es un auténtico fenómeno a nivel mediático, a nivel de lo que le conocía la gente, tanto en Filadelfia como en toda la costa este, porque de hecho abandona la Universidad de Kansas para unirse a los Globetrotters y de ahí ya le convencen en la NBA, bueno, la convencen los Warriors para que se una a ellos. Y se llega a la primera gran rivalidad de la historia de la NBA, que esta sí que es real, es orgánica y marca un antes y un después, que es el Will Chamberlain contra Bill Russell, que incluso aquí se puede, y esto se ha estudiado mucho, de que se puede ver o se puede analizar a través del prisma racial, porque Bill Russell representa como el afroamericano combativo, preocupado por sus derechos, que no se calla. ¿Serio? Y Will Chamberlain es la versión, o sea, no son mis palabras, es la versión payasa de lo que representaban los afroamericanos, en el sentido de que él siempre sonreía, es un showman, le gusta divertir, disfruta divirtiendo, encaja bien con la imagen que tienen los blancos de los negros. Eso también ayuda de manera cultural y mercantil para impulsar a la liga a través de esa contraposición, porque tienes, por un lado, es un Goliat en lo deportivo, perdón, en lo individual, como es Will Chamberlain, y un David en lo colectivo. Y a la inversa, Bill Russell es un Goliat en lo deportivo e individualmente, si tú lo miras fríamente los números, que en esa época no se miraban los números, pero si tú lo miras desde fuera dices, bueno, tampoco es gran cosa. Ahora, ponte tú a ver a Bill Russell jugar y ver cómo le dejaba a Will Chamberlain cuando tocaban los partidos de verdad. Claro. De hecho, seguramente lo peor que le pasó a la NBA de aquella época es que los anillos los ganase Bill Russell. Porque si tienes como imagen a un Will Chamberlain simpaticote... O que se hubiesen alternado un poco en los títulos. No, pero montas en plan que gana Chamberlain 3 títulos seguidos en Lakers y tienes costa oeste, tío simpático, a lo de Hollywood, que bueno, acaba luego haciendo Conan, pero habría empezado ya incluso antes, en plan de anuncios... ¿Hizo Conan? ¿En Conan el Bárbaro? ¿Con Schwarzenegger? Claro, como un campeón. ¡Hostias! Esta me la voy a ver esta noche. Sí, no sale, ¿cómo se llama este? El otro, el gigante de la WWE. Bueno, aquella cosa, la MMA, esas mierdas. No sé, deportes de contacto, no sé nada. Bueno, pues tienes eso. Tendrías un tío simpático, extrovertido, que le gusta el jalillo, y en su lugar lo que tienes es a lo que ellos, lo que más temían los sociedades americanos en ese momento, que era un negro inteligente con testón. Y en una plataforma increíble para aprovecharse de ella y adoctrinar. Claro, porque los que les gusta el ellos es el como pasa ahora con otros sectores que están en primera sociedad, incluido también el afroamericano que lo sigue, les gusta el agradecido. El te doy esta pildorita y da gracias. Y Bill Russell... ¿Me estás diciendo que a la sociedad americana les gusta más Jason Tatum que Jaylen Brown? Hombre, 100 millones de veces por delante y por detrás. A él le gusta el agradecido de Sibuana. En plan, mira, te dejo jugar en la NBA. ¿Quién le gusta? El que dice, muchas gracias por dejarme jugar. ¿Quién no le gusta? El que dice, pues quiero dormir en el mismo hotel que mis compañeros, quiero comer de mis compañeros, quiero correr con mis compañeros, quiero no sé qué. Oye, mira, que ahora vas a ir a los Juegos Olímpicos. Joder, muchas gracias, qué oportunidad para mí. Pero oye, mira, vas a viajar en otro avión, vas a utilizar otro cuarto de baño, tal cual. Ah, vale, pues no pasa nada, lo que hay. ¿Quién no le gusta? El Bill Russell que coge la guerra. Con lo cual, para la NBA yo creo que para la sociedad en general, Bill Russell vino mejor.
Para la NBA en Hombre. particular le vino como el culo. Y ahora que ha pasado ya un año desde que se fue Bill Russell, la gente, ¿sabes? Se me ponen los pelos de escarpias de pensar lo que representó Bill Russell, incluso desde nuestro presente absoluto, y estamos a 10.000 millones de kilómetros de Estados Unidos, no hemos vivido lo que se ha vivido en ese país en temas raciales y de división social, pero lo que representa Bill Russell a la hora de probablemente el deportista con más dignidad que ha existido, yo me atrevería a decir que en toda la historia del deporte. Está Lee. Bueno, yo aquí En el prim de su carrera no combate por ir a Vietnam, no sé qué decirte. tengo ciertas diferencias políticas Sí, con Muhammad Ali. yo también tengo diferencias políticas, pero tienes que tener una cosa muy en cuenta, que es que luego el baloncesto le importaba a 10 personas y el boxeo era deporte grande. Ya, O sea, no vale, es sí, sí, sí. no es lo mismo decir no juego el mundial de fútbol siendo Messi que decir no voy al mundial de petanca. Sí, pero no es lo mismo tener estar tan separado de la sociedad como podía estar Bill Russell, perdón, como Sí. podía estar Mohamed Ali, que Bill Russell, que literalmente le entraban en casa. O sea, por eso Sí, yo sí, iba le al tema de cagaban la en el dignidad. colchón. Claro, yo voy por ahí de Mohamed Ali, nadie se iba a meter con Mohamed Ali. Nadie en su sano juicio iba a meterse con Mohamed Ali, entendido de enfrentarse cara a cara con él. Pero a Bill Russell era mucho más sencillo. Yo por ahí voy. En ese sentido, en es- plan, es más fácil que te apuñalen a la salida de misa siendo Bill Russell que es en la Claro. Lisi. Yo iba más por Sin ahí. lugar a dudas. Pero los años 60, en términos generales en la sociedad estadounidense, representan como un momento de explosión a todos los niveles, explosión en el buen sentido, de cuestiones Hablamos de culturales, Dallas. de cuestiones culturales, de cuestiones sociales, de cuestiones de igualdad, a pesar de que la sociedad fuese como fuese. Y esto nos sirve para hablar de algo fundamental de los años 60 y que se deja muy de lado. Incluso yo lo había olvidado hasta que me lo has mencionado al preparar la escaleta, y es el tema del sindicato. Tom Henson es uno, y Bob Cousy, si no me equivoco, son los dos impulsores del sindicato de jugadores de la asociación de la NPPA, que lo único que pretendía en ese origen era impulsar mejoras o igualdad entre los jugadores de toda la liga, no solamente de las estrellas. Y es un aspecto fundamental porque ocurre casi simultáneamente con una NBA que se empieza a abrir a las televisiones, que empieza a firmar contratos, que empieza a tener mucha más visibilidad en los medios de comunicación, y eso significa más dinero, más parte del pastel, y es algo que ayuda a los jugadores y al negocio en general a mejorar y a dar un paso hacia adelante. Y me alegro que lo menciones, porque hablando del sindicato, has mencionado el que para mí es la figura más infravalorada en la historia de la NBA, que es Tommy Henson, que nos quedamos todos con el abuelo bocaza simpaticote que se Era el queja a los puto amo. árbitros, pero es un adelantado a su tiempo en temas raciales, porque en cualquier cosa que se le pidió, ahí estuvo. Estuvo en la fundación del sindicato. La posición en la que él juega, como él la juega, por mucho que luego tenga que llegar Cowens para revolucionarlo, se la saca de las narices. Por mucho valor que se dé a que Bill Russell fue el primer entrenador-jugador, a quien quiere poner Auerbach de entrenador es a Tommy Henson, pero sabe que el ego de Bill Russell no le va a permitir ser entrenado por un ex compañero suyo. Tommy Henson, aparte que es una figura muy fácil para entender toda la época, digo, es para mí el más infravalorado como, no te hablo en plan de como jugador, de figura más infravalorada en la historia de la NBA. Sí. Porque además es un adelantado a su tiempo como entrenador. Porque en el momento en el que pilla a los Celtics, dice, aquí se va a jugar con un pívot que mide 4 centímetros y vamos a jugar pequeño. En un momento en el que tenías a Will Chamberlain por un lado, Kareem Abdul-Jabbar, Willis Reed, Hayes, o sea, gente gigante, física, y dice, no, nosotros vamos a jugar con pequeños, con Havlicek y con Silas. Y te gana 2 anillos. Sí. Me acuerdo de qué dolor de cabeza 2015 a 2018 con los putos Rockets y los Golden State Warriors hemos inventado el small ball, en plan, no habéis inventado una puta mierda. Lo siento mucho, pero aquí hubo un señor hace 40 años que dijo, man, Cowens, tú allí, el más alto del equipo, mides 2'3 o 1'98, perfecto, a jugar. Sí. O sea, es que con Cowens, que yo de verdad nunca me he terminado de creer que midiese lo que aparece en Basketball Reference, que dice que mide 2'6". Sí, claro. Y ese tío medía 2 metros pelados. Como Jaylen Brown, esa es otra tradición de los Celtics, mentir con la altura, porque Jaylen Brown no mide los 2,5 que creo que pone en Wikipedia ni de coña. 2,5. Ni de broma, no lo Algo voy a así comprobar. pone, que no. No. Es mentira. No.
Pero sí, con este tipo de cosas se miente mucho, sobre todo el sistema métrico estadounidense, no sistema métrico, no, como se llame, el sistema que tienen los Yankees es muy dado Imperial. a poner números imperial, a poner números absolutamente ridículos. Como que veías a Pau Gasol que era más pequeño que otro y decías, pues si Pau Gasol mide 2'15", ¿qué hace midiendo 2'13"? O Garnett mintiendo toda su puta vida para no decir que era un 7 pies, que no, 6'9", vete a tomar por culo. No, como era 6'10", lo que decía, mira, lo que tú digas. Pero sí, de nuevo, volviendo a las raíces, de nuevo. Estamos hablando del sindicato y de Tom Heinsohn. Sí, es la época de la fundación de la NBA. En plan, lo que conocemos era en plan de sindicato o patronal, lo que hacemos la NBA metiendo normas como metió antes los 24 segundos. El sindicato de jugadores, que encima no es una cosa que se decida durante un. Como estamos acostumbrados ahora. No, estos tíos se juntan en el descanso, vamos, antes de empezar el All-Star y dicen, no salimos hasta que no nos deis derecho a sindicarnos. Y si no nos dejáis sindicarnos, no salimos a pista. Y os coméis, todo el público que tengáis allí, todos los acuerdos que tenéis, os los coméis. Es que hay que tener 2 pares para, en el primer partido que iban a televisar, no ya en diferido, en directo en la ABC, en el año 64, en el All-Star, que digamos es junto a las finales el momento más importante porque tienes todas las estrellas, tienes todos los jugadores importantes, etc. Dicen, no, de aquí no nos movemos, chatos, que me viene dando igual lo que tengáis firmado. Y si tenéis que comeros un directo y tener que pagar a la ABC y hacer el ridículo nacional, lo vais a hacer. Pero de aquí no nos movemos hasta que vosotros firméis nuestro acuerdo y, como decías, y nos reconozcáis nuestro derecho a sindicarnos. Porque no es como que... Es que hay veces que muchas veces se piensa que sí, existe un sindicato, pues se pusieron de acuerdo los 20 y pico dueños de la NBA de que ya era el momento de que los jugadores estuviesen sindicados y tuviesen derechos. No, perdona. Los jugadores se organizaron, los jugadores tomaron decisiones y sobre todo tuvieron la resistencia para poder aguantar las consecuencias o las potenciales consecuencias de sus actos. Que muchas veces esto ya se está perdiendo un poco en el deporte porque ya se tira mucho más de pragmatismo, ya es como una cuestión más de asesores, no es tan directo, no es una relación tan directa entre dueño contra jugador, sino que hay muchísimos intermediarios porque ya se ha legalizado todo mucho más. Pero antes era así. Antes era, creo que no sé qué jugador era, si era Oscar Robert, no, era Elgin Baylor que le amenazó el dueño de los Lakers con no volver a jugar y él le dijo que no tenía ningún problema. Ahora mismo lo estoy diciendo de memoria, así que no lo recuerdo. Escribí un artículo y ya ni lo recuerdo. Con un agravante, porque es muy fácil ahora que cualquier persona que esté escuchando el podcast diga, joder, ya ves tú, ahora Kevin Durant dicen que no puede jugar, le suda los cojones. 100 millones de Nike más 400 del equipo más todo lo que ha ganado, ¿qué importa él? Se puede sentar y a esperar. Esta gente no está jugando en la NBA como la conocemos ahora. Está jugando en la tercera regional de España. En plan, que es fácil que el año que viene no haya liga si pasen 2 cosas mal. Sí. Si dos cosas mal, no hay liga. Esta gente, quitando Bill Russell, Chamberlain, Cusick, 4 estrellas más, trabajaba en verano para luego porque si son 3 meses que no cobrabas. Claro. Tommy Heinsohn es el mejor ejemplo. Es decir, no estabas cobrando millones, estás cobrando un salario por encima de la media, pero un salario al fin y al cabo normal. Es decir, cuando tú te plantas y asumes las posibles consecuencias, no hablamos como ahora de haber dicho un taco $25,000. Las consecuencias es igual no tienes trabajo y no tienes ahorros porque no has ganado millones de dólares. Has ganado cientos, miles con un poquitillo de suerte. Y hablando muy tirando hacia arriba, porque siempre... Esto nos sirve un poco como para romper el mito de que era una liga de panaderos, electricistas y camareros, pero es que la realidad de muchos de esos jugadores es que sí que eran panaderos, digo panaderos o electricistas, pero de profesión. O sea, en su tiempo libre jugaban al básquet. Y si tenían suerte, pues probaban en el equipo de turno y les pillaban. O sea, en cierta medida sí que hay un mito que tiene cierta parte de razón de que eran jugadores completamente semiprofesionales, pero si no hay una cabeza, unos jugadores que tengan la fuerza y la responsabilidad o ascendencia para decir nos plantamos y no se juega. Y el que vas a perder no voy a ser yo, que soy el jugador y ya tengo más o menos la vida resuelta porque ya soy una estrella. Lo vas a perder tú porque tú dueño, porque tú tienes más a perder que yo. Y ese es el punto fundamental y lo que hay que rescatar y poner en valor. Que, de nuevo, todas estas cuestiones son muy complicadas de hacer entender o de quizá más bien empatizar, porque han pasado muchos años, se ve muy lejano, pero es absolutamente fundamental. Y tú lo decías, es que mañana podía no haber liga. O sea, no es
un proceso como ahora que para que una competición desaparezca como que va avisando desde 3, 4 años, hoy que tenemos pérdidas, uy, no, ahí era, jugamos un lunes e igual el miércoles ya estamos cada uno en nuestra casa. Es que es un pulso más parecido al que le puedes echar tú mañana a tu jefe, de o me das esto, o no vengo aquí mañana y te quedas en la puta calle con una delante de otra atrás, que a lo que puedes imaginarte de cualquier de los últimos lockouts. Es literalmente es un empresario con su pabellón, su franquicia, sobrado de pasta y pelándole enfrente 4 monos diciéndole en plan, oye, que quiero mi sindicato. Es literalmente como si se juntan los camioneros y lo hacen con el jefe de la mayor empresa de logística de Estados Unidos de aquella. Es lo mismo, a escala es la misma, son trabajadores normales y corrientes echando un pulso a una empresa mucho más grande que ellos. Y sin ningún tipo de futuro en ese momento. No, el ejemplo que has dado es perfecto. Y volviendo un poco, o quizá abandonando el tema de los sindicatos para no trillarlo mucho, la NBA en este momento, yo asumo que tú has visto bastantes partidos de los Celtics de esa época, a mí me parece un periodo muy divertido de ver. O sea, tú puedes pillar cualquier partido y es divertido de ver. Tú pillas uno de los años 80, a mí personalmente me cuesta. Con los 90 ni te cuento, pero con los años 60 se disfruta una auténtica barbaridad. Además es que la mayor parte de ellos ya están digitalizados, están en YouTube. O sea, no necesitas ni ponerte unos highlights para disfrutar de un Elgin Baylor, de un Oscar Robertson, de un Jerry West. Incluso con las diferencias de normas, que muchas veces lo que hablamos siempre, se piensa la gente que votaban mal porque no eran capaces de votar, sino es que había una cantidad de reglas que limitaban ese tipo de cuestiones. Pero yo, personalmente, sobre todo en pandemia, disfruté mucho de ponerme, oye, me pongo unos Celtics contra no sé quién, o unos Sixers, o unos Lakers. Y daba gusto, porque eran muy entretenidos de ver estos partidos, porque eran muy rápidos, muy dinámicos. Desde aquí quiero dar las gracias a quien quiera que fuese que en 2007 subió a Emule una carpeta de partidos de los Celtics de los años 60 y 70 que me tardó en descargar 2 meses y medio. Estás hablando en plan que la ADSL estaba en plan petándolo. Sí, te entiendo. Yo creo que He utilizado Emule a pesar de que sea más joven. Y en cuanto al juego, mola mucho cuando vais a decir a la gente ahora, por ejemplo, aficionados de los Celtics, que es una cosa que nos pasa mucho, hablar de que las ventajas no valen nada. En los 60 no valían nada las ventajas. Claro, porque ahora, por ejemplo, si te va una ventaja de 15 puntos, ya es un drama. O sea, yo quiero matar a Matsula cuando pierdo 15 puntos de ventaja. O sea, pero pido tiempo muerto, le quiero matar. Pero en los 60 las ventajas duraban nada. Estamos básicamente hablando de tres ataques tontos que rápidamente eran en plan de salir corriendo, bandeja sencilla. Y de nuevo, los Celtics son el paradigma de esto, en plan de defensa, salir corriendo, fast break. Sí. El 80% de la liga jugaba ese, entre comillas, sí, estilo. Si me quitas un poco a los equipos de Chamberlain y a los equipos, si me apuras, de Jerry Lucas un poquito, eran conjuntos rápidos de narices. O sea, eran no me gusta el término correcalles, pero es que era constantemente ritmo alto, canasta, bandeja, tiro de media distancia, hay un rebote largo, canasta rápido. E incluso esto se trasladaba a los playoffs, porque por mucho que se jugase más lento, es que la velocidad a la que se empezaban a poder ejecutar esas cosas, porque había mucha más profesionalización del entrenamiento, los jugadores estaban mucho más grandes, mucho más físicos, el desarrollo, esto ya es muy de historia, muy de lo nuestro de historia, el desarrollo de la alimentación de los jugadores y de las personas en general a partir de los años 50 impacta un montón en los deportistas. O sea, ver a un jugador físico en los años 40 o 50 era prácticamente pues ver a un militar, un tirillas. Pero tú veías a un Oscar Robertson o incluso un Jerry West o volviendo a antes, o un Jerry Lucas, eran armarios empotrados. Y ya no queremos hablar de gente mucho más física, como podía ser el Jim Baylor, que jugaba por encima del aro en una época en la que hacer un mate era algo como muy, muy raro, salvo que fueses un pivot. O vienes de un Bill Russell que está haciendo salto de altura en la época. Barbaridad. Tienes o atletas en plan más cercanos a la hora, o el resto eran armarios. Ves a gente como Tony Hayson o Havlicek, son cuadrados, son rectángulos. Pero es muy divertido por el estilo, y luego tienes estrellas que yo, por ejemplo, miro la década siguiente y a pesar de que de nuevo, hay jugadores que me gustan mucho, pero tienes, sobre todo marcado por la época, tienes caracteres y personalidades que son imposibles en ninguna otra época. Un Rick Barry, que es el mayor personajazo que creo que ha pasado por la historia de la liga. Pensaba que le ibas a llamar el mayor hijo de puta. Es un hijo de puta.
pero a mí como me encanta, a mí me encanta. Es un señor que le echan la bronca a sus compañeros en un partido de las finales y dice, vas a echar la bronca a tu puta madre, y se niega a tirar a canasta en toda la segunda parte y le ves en plan Es que el está mejor. pasando. Es el mejor. Que ya se empezaba a cachondear por tirar a cucharita. Esos personajes son únicos de esa época. El Oscar Robertson, con todo lo que se llama, aunque se habla mucho del plan de que es el perfil de jugador moderno, es un jugador que solo se puede dar en los 60. En plan de, seguramente por físico estaba mucho más separado que otras muchas estrellas de la época, pero por idiosincrasia y cómo entendía el juego es intrínseco a esa época. Pero no, en plan, para mí, siempre se habla de lo que he dicho antes de Hinson, para mí el jugador significativo de esa época, aunque luego desarrolle su parte más en lo siguiente, Rick Barry es un jugador que solo se puede dar en esa época y que solo podemos disfrutar por eso. A mí Rick Barry es uno de mis jugadores favoritos de ver de toda la historia. Lo que dices, se disfruta mucho más en los años 70, pero en los 60 es, digamos, el momento en el que más éxito puede llegar a tener. Y es un tío que, volviendo sobre de antes, se le calienta el morro y dice, yo aquí no vuelvo a la NBA, me voy a la ABA. Es decir, claro, me da absolutamente igual lo que me estés contando, yo me voy a jugar con mi cuñado a la ABA. Y luego, que es en plan de, antes lo decirlo cuando se junta para el sindicato, en plan, pero Barry es el primero que se va, en plan, o el primero de nombre. Que dice, en plan, yo me cojo y me piro, en plan, tú no me pagas lo que yo considero que valgo porque soy Rick Barry y yo sé lo que valgo, coge y me piro. Y ahí se queda la liga, no es mi puto problema. A mí lo que decías antes de Oscar Robertson, o sea, no lo había reflexionado desde ese punto de vista, pero es que es completamente cierto. Es un tipo que representa, solamente puede ocurrir en los años 60 porque hasta que pasan 40 años y el juego alcanza esos niveles de rapidez efectiva, esos niveles en donde es tan imprescindible tener una única figura que recopile todo, como era Oscar Robertson, no lo puede replicar, que su réplica es Russell Westbrook. Son ese tipo de jugadores. Digo Russell Westbrook porque es lo más representativo. Es un jugador pequeño, físico, cada uno con sus diferencias, pero que totaliza a todos los niveles el juego del baloncesto. Que no es nada fácil, porque incluso Magic Johnson es distinto, por mucho que puedas encontrar similitudes, o incluso Larry Bird. No se parecen, o sea, son jugadores que son jugadores equipo. O sea, tú quitas ese jugador de ese equipo y por mucho que pongas una estrella mejor, no van a ser igual. Son jugadores absolutamente únicos. Y que lo decías, con una personalidad, en el caso de Robertson, que era más callada quizá, pero que seguía siendo un líder muy vocal a la interna y que me cuesta encontrar paralelismos en las 3 o 4 décadas posteriores. Sí, en cuanto al hecho de... Es que es esa clase de jugadores que es muy extraño, que toda la aureola que se arma alrededor de ellos es más por la gente que por él mismo. Se me ocurre... Pete Maravich, quizás... No, tampoco. Bueno, tampoco por el tampoco, sí. Sí, de lo que podríamos resumir diciendo que son jugadores absolutamente generacionales, que tú has tenido que verlos para poder entenderlo. O sea, salvando muchísimo las distancias y que se entienda. A Carmelo Anthony, tú lo ves en una página de Basketball Reference, o a Dwayne Wade y dices, pues tampoco fue gran cosa. Ahora bien, si tú viste jugar a Dwayne Wade, Dwayne Wade ya sé que ninguno de los dos es santo en esta devoción, pero o a Carmelo Anthony dices, qué señor jugador. O sea, porque lo has disfrutado y lo has sufrido. Tú haces la tontería esta que hacen muchos de poner estadísticas de jugador A, jugador B, y por ejemplo te pone, si te mete una cosa tan fácil como el número de años, y te ponen las estadísticas de Tobias Harris, y te ponen las de Carmelo, dices, pues igual me quedo con el segundo, parecía más seguro, más consistente, más años de carrera, tal cual. Ves un partido y dices, ¿que den por culo al Tobias este? Que me voy con Carmelo. Y me voy con Carmelo todos los días del año. Y eso es esa clase de jugadores, plan, que la gente, encima, como tiene este imaginario, ves a Robertson y como el ejemplo del triple doble que tienes es Westbrook, con todo lo que conlleva Westbrook y esa temporada del triple doble de Westbrook, tiendes pues como es humano es hacer esto, tiendes de tu ejemplo más cercano para entender lo que te están explicando. Y si te metes en la cosa y dices, plan, sí, pero con un no muy grande. Claro. Mira, para cerrar este episodio y ya quizá encararlo para el siguiente que será en los años 70, me gustaría hablar de que los años 60, la década de 1960, es la última en la que conocemos jugadores que no son profesionales. Lo decíamos antes del tema de los electricistas, panaderos, etc.
es la última época en la que el baloncesto deja de ser un entretenimiento, deja de ser un pasatiempo, un trabajo temporal, para convertirse de facto en un negocio para jugadores, para entrenadores, para ciudades, que sí, que todavía no era del todo rentable por las cuestiones que ya hemos hablado en otros episodios, pero que en este caso, en los años 60, se institucionaliza, perdón, que soy un poco tartaja. Lo dices hablando conmigo. Lo digo hablando. A ti no se te entiende al hablar, yo me trabo al hablar, que es diferente. Ah, vale. Somos Joder, la bifurcación. Sí. Oye, Sergio, ¿qué te parece hacer un podcast? Venga. Somos la bifurcación de Maldonado. Sí. Bueno, es el momento en el que desaparece o deja de existir la figura del jugador no profesional. Ahora, si no te dedicas en cuerpo y alma a ser jugador profesional a nivel deportivo, es decir, tienes una carrera como jugador de universidad, anteriormente de instituto, y acabas proyectándolo en la NBA, o la ABA, en este caso porque ya aparece a partir del año 67, no puedes tener una carrera en la NBA, no puedes ser profesional de baloncesto si no cumples todos esos pasos, cosa que en cierta medida en las décadas anteriores sí que era más posible. Sí, y se juntan, es una consecuencia de tres cosas que os contó y que empieza a vaticinar los problemas de los 70. Se crea el sindicato. El hecho de Bill Russell ganando con la narrativa, con Chamberlain, las primeras estrellas, hacen que genere un mayor interés y llegue el público. Y por último, cuando llega el público, llega una cosa que es el dinero. Si ya hay dinero, hay gente que quiere llegar, puede ser profesional, con lo cual el que tiene que llegar va a tener que serlo. Y ya has completamente constituido lo que es la liga profesional que llegas ahora. Y de nuevo, llega lo que para mí es el problema de los años 70, que es el capitalismo ha sido. Tenemos dinero, tenemos jugadores, tenemos referencia, es el capitalismo ha sido hecho. Correcto. Pensaba que ibas a decir lo de las drogas, porque cuando tienes el capitalismo aparecen Andy Warhol, un completo imbécil sobrevalorado en cada faceta que ha hecho en su vida, tiene una frase muy buena, sin embargo, que dice: la cocaína es la manera que tiene Dios de decirte que estás ganando demasiado dinero. Bueno, me parece una frase perfecta para resumir los años 60 y dejarlo ahí preparado para los años 70, que empezaremos ya, iba a decir el paso de la cocaína a la heroína y al crack, pero eso ya serán las siguientes dos capítulos. Muchas gracias, Javi, por estar ahí una semana más. Hemos estado en este primer serial de la historia de la NBA según Esto no es un podcast NBA, en el que mes a mes iremos analizando una década, iremos analizando los mitos, las leyendas y las realidades que ocuparon o que definieron a ese periodo histórico de la NBA. El siguiente a mí, queda como un mes y pico para que lo hagamos, porque además haremos un pequeño parón entre medio, pero le tengo unas ganas a los 70 porque es mi época favorita del mundo mundial de la NBA, que no te lo puedo ni explicar. Yo tengo muchas ganas de hacer porque mis favoritas son los 60. Me encanta hablar de los 70, porque encima, los 60 es como la segunda temporada de The Wire, que es una tragedia griega en sí misma. Sí. Me encantan las tragedias griegas y los 60 es una tragedia griega, lo mires por donde lo mires, pero me está dando una pereza llegar a los 90. Los 90 va a ser divertido de analizar porque ninguno de los dos lo queremos hacer, a ninguno de los dos nos gusta y va a ser probablemente igual sea hasta nuestro mejor episodio. Sí, ponemos en la carátula a Jordan ahí volando sobre un corredor de apuestas. Así que con esto cerramos este 9º episodio de Esto no es un podcast NBA. Nos escuchamos en la próxima semana. Un saludo, hasta luego. Un saludo. Слышь, наша домов ложится тень.